All right, Shalom Akim. Antes de todo, quiero empezar dando toda honra, alabanza y poder a Yahweh, Baal Shem Yahushai, Baal Shem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y un saludo a todos ustedes, hermanos sinceros, haciendo esta labor en toda verdad y sinceridad en las cuatro esquinas de la tierra. Un saludo a ustedes, hermanas, las pocas hermanas que escuchan estos videos de profecía en estos fines de tiempo. Aquí otra vez el hermano Yeshua, hermanos, con otra lección. Dios mediante esto puede ser edificante a la lección. Básicamente, man, el otro día estaba escuchando un video de uno de los hermanos, Ariadab, y me puse a analizar, a meditar en el tópico, que es básicamente que esta gente, como él dijo en el video, no nos quieren ver en la calle, man, porque el hermano hizo un buen punto, somos básicamente una espina, en el cuerpo de ellos, o sea, en el espíritu de ellos, y esa espina viene en la justeza, you know, de Yahweh Bashem Yahushai. Porque cuando salimos a las calles, nosotros básicamente, somos administradores por nuestro poder. ¿Y qué es lo que venimos a hacer? Venimos a traer condenación al imperio que está reinando, y a 2/3 de nuestra gente. Porque 2/3 de nuestra gente, como saben, se encuentran viviendo en iniquidad, como dice San Juan 1, que la luz vino al mundo, que la luz básicamente es Yahushai, y las tinieblas no lo pudieron recibir, que básicamente era 2/3 de nuestra gente. ¿Por qué? Porque quisieron estar viviendo en las vanidades de su iniquidad, y ahora en este tiempo, nosotros hermanos somos representantes de esa luz, como dice Mateo 5, y no somos la luz que el mundo no quiere recibir hoy en este tiempo que nos encontramos hoy. Y voy a abrir con esa escritura, Mateo 5, no sé si es 10, me parece que es 10. No, es abajo. Solo aquí, hermanos. Okay. Este es Mateo 5 y 14. Vosotros sois la luz del mundo. Son nosotros, hermanos, esto lo digo en humildad y fe, somos la luz del mundo. Y no somos la luz que el Señor ha encendido para alumbrar en la oscuridad que nos encontramos. Y esa oscuridad es que este reino, el reino del llamado hombre blanco, el edomita de las escrituras, el diablo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos representantes del principio de la ciudad, que esa ciudad es que Israel, Jerusalén. Empieza todo con la elección a Yahweh Yahushua, y mediante seamos esos hombres. Por eso es que el hermano hizo esa observación, que miró que esta gente no nos quiere ver en las calles, man. ¿Por qué? Porque rechazan la luz sin entender realmente lo que estamos haciendo. Y cuando tú analizas eso, nosotros hermanos venimos con caridad y amor a nuestra gente. Tal como el Señor nos comandó en los tiempos pasados de ir a Israel a profetizarles para tratar de ¿qué? De corregirlos de sus caminos chuecos. ¿Y qué es lo que hacía Israel? Israel se rebelaba. No querían oír nada que tenía que ver con el Señor, maldecían todo lo justo que el Señor mandaba a través de la boca de sus profetas, Ni se enciende una luz y se pone debajo de el almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Básicamente los únicos que están siendo alumbrados a través de esta palabra, que la palabra es la luz, este testimonio, son la elección, porque el Señor solo va a trabajar con un remanente, está trabajando con un remanente que va a ser salvo, que nosotros hermanos esperamos ser parte de ese número también. Por eso es que hacemos el labor, el que el Señor nos ha puesto, que es que salir a las calles y ser un profeta, porque mucha gente tiene la teoría de que los profetas sí están aquí, pero no somos nosotros, man, Y el Señor, como dice en Corintios, el Señor usó lo bajo del mundo, man, lo más detestable, para confundir la sabiduría de este mundo. El Señor está usando a sus hombres, que son hombres comunes y regulares en la tierra, para traer juicio a este imperio y a 2/3 de nuestra gente, man.
y a las naciones, man. Porque como han visto, man, los profetas se han despertado en las varias partes del mundo, man, para traer juicio. Este es a Jeremías 28 y, dame un segundo, hermanos, 28 y 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra. Y es lo que estamos haciendo cuando salimos a las calles, man. Profetizamos de guerra. Le decimos a la gente, hey, viene una tercera guerra mundial, viene una ley marcial, viene una gran angustia. Prepárense, corríjanse, dejen de comer puerco, abominaciones, cometer adulterio, robar, matar, compónganse otra vez a las leyes, estatus y mandamientos. Es lo que estamos haciendo, man, cuando profetizamos. Porque sí, damos lo duro, pero también damos un balance de dulzura, que es dejarles saber a nuestra nación, a nuestra gente, que ellos son el pueblo elegido, que ustedes llamados negros, latinos y nativos americanos son la gente elegida del poder de Yahshua, de Israel, el pueblo ungido que el Señor eligió cercano a él, Pero con todo esto, como dije, hay muchas cosas duras que se tienen que manifestar, para que el pueblo sepa lo que está por venir. Como dice, me parece que es Ezequiel 2 y 10, donde dice que este libro, que básicamente la Biblia, está lleno de lamentaciones, ayes y guerra, y es básicamente lo que le estamos diciendo a la gente, que vienen muchas lamentaciones, ayes, guerra, So, como dije, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra tierras y contra grandes reinos, man. So, como han visto hoy en este tiempo, hermanos, los profetas, empezando con los hermanos de GMS, se han despertado en las diversas partes del mundo, man. Ahora tienes hasta un filipino llamando en el nombre de Yahweh Hashem Yahushai, proclamando que la imagen del Señor, la verdadera imagen es de un llamado hombre moreno, de la tribu de Judá. Eso te significa que el Señor, esta luz básicamente que el Señor ha puesto, está llegando en el mundo, man. Y los profetas se están despertando para hacer el labor que es requerido de ellos, man. Aunque 2/3, aunque las naciones no lo quieran aceptar, man. Nuestra labor es que seguir empujando hasta que el Señor regrese y establezca el reino, El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Yahweh en verdad envió. Es lo que nosotros, hermanos, estamos esperando. Y esa paz no va a llegar hasta que el reino no sea instituido, man, Pero les estamos dejando saber que va a llegar una paz después de toda esta destrucción que el Señor va a traer a la tierra, Este es a Lucas 1:70. Como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Los profetas siempre fueron, estuvieron, que diga, cuando oyeron de esa voz, que cuando oyeron de que el Señor caminaba entre los árboles en los tiempos de Adán y Eva, esos eran los profetas, man, que estaban profetizando. Cuando el Señor dice que habló con ellos, esos eran los profetas que estaban hablando con Adán, ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha hablado tras la boca de sus profetas, man. Ellos son los siervos que el Señor usa para proclamar su juicio, y su entendimiento, hombres comunes y regulares, man, en los tiempos antiguos, man, los hombres profetas, eran muy divinos. Un ejemplo es Samuel. Samuel fue un gran profeta, man. Desde pequeño, fue especial. Ahora en este tiempo, el Señor usó lo más bajo, man, que somos nosotros, que realmente, man, nosotros, hermanos que estamos haciendo este labor, siempre hemos sido profetas, man. Porque como dice, y lo voy a sacar, man, denme un segundo. Jeremías 1:7. Jeremías 1:7. Salakia. 1:4. Vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Por qué? Porque el espíritu se encontraba en el mundo espiritual,
donde básicamente nuestro Señor habita. Y no, so el espíritu de cada uno de nosotros siempre ha estado. Sala, que deme un segundo menos. Este va a ser 1 Corintios 14 y 32. Un segundito, hermano Salakia. Shit. 1 Corintios 14. So voy a leer una vez más. Vino a mí palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. So antes de que el Señor nos formara en esta jaula en la que nos encontramos, en el vientre de la madre, Él ya nos había conocido, porque nuestro espíritu, antes de llegar a la tierra, estaba en el mundo espiritual. Y ese siempre ha sido el curso de la vida. Mueres, regresas al mundo espiritual, recibes juicio, vuelves a regresar al mundo carnal, y el proceso sigue reciclándose, man, hasta que el reino no sea instituido. Y ese es básicamente el tiempo que nos encontramos hoy. So, esta es básicamente la última ronda, la última vuelta que vamos a tener que dar, man. Ciertos de nosotros vamos a tener que fallecer, morir, como dice la escritura, por un testimonio a Yahawashi. Pero ciertos de nosotros, hermanos, no van a ver la muerte, como dijo Yahawashi. Hay unos de ustedes de aquí que están aquí que no van a ver la muerte en la regeneración, porque ciertos hermanos que se encuentran aquí van a ser trasladados, cambiados, a través de qué, los llamados ovnis, que son los carros celestiales, pero ese es otro tema. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. So, el punto que yo quería hacer era que un profeta siempre ha sido un profeta, man. So, si nosotros, hermanos, estamos haciendo este trabajo hoy en día, es porque lo habíamos hecho antes, man. Fuimos profetas. El Señor ya nos había santificado y nos dio por profeta a las naciones, man. Por eso es que estamos haciendo esta labor hoy en día, man. Este es 1 Corintios, ¿sí la agarré? 1 Corintios 14 y 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, So, básicamente, el espíritu de un profeta siempre ha sido un profeta, man. Un profeta no va a regresar siendo un futbolista, un maricón, como ponemos el ejemplo, man. Un profeta siempre ha sido un profeta, man. Aunque nos hayamos encontrado en ciertos resbalos en nuestro camino de vida, en nuestras pasadas vidas, el espíritu que el Señor nos dio puede ser un profeta, man. Por eso es que hacemos esto tan fervorosamente. Por eso es que hemos recibido el entendimiento de los misterios de las escrituras. Por eso es que nos podemos parar en las calles, hacer estos videos con gran astucia y profetizar, dar condenación a este imperio y a 2/3 de nuestra gente, man. Pues Yahweh no es poder de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, man. El Señor no es una Dios de confusión, man. So, como dije, un profeta siempre va a regresar haciendo su mismo labor, y para confirmar eso, vamos a sacar Daniel, me parece que es Daniel 10 o 12. Dame un segundo, hermanos, quiero sacar esa escritura. Daniel 12. Y eso es básicamente lo mismo que al Señor le dijo a Juan el Revelador. Le dijo, es necesario que vuelvas a profetizar ante grandes reinos e imperios, porque ese hombre regresó en este tiempo, man, Y este es Daniel 12 y 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu lote al fin de los días. Y básicamente diciendo que Daniel iba a regresar en su mismo lote
haciendo lo que hizo en los tiempos de aquí de Nebuchadnezzar, que era que profetizar, ser un profeta, porque el Señor lo había ungido para ser un profeta a las naciones, you know? Y ese es el punto ahí, hermanos, de que el profeta siempre va a llegar haciendo el labor, y el labor es ¿qué? Profetizar, decir algo antes de que suceda, de guerra, de aflicción, de sufrimiento, pero también, como dije, hay el balance que hablamos de la gran salvación que el Señor va a traer y el reino que va a ser instituido después de que toda esta destrucción caiga, y los profetas siempre fueron temidos a causa de esto, man, porque cuando un profeta llegaba a una ciudad, la gente luego decía, shit, ¿a qué vendrá? ¿A dar juicio? ¿O qué? Y por eso saqué esta referencia de Samuel a 1 Samuel 16:4, porque como dije, Samuel fue un gran profeta, man. Samuel era especial y él era temido, man. Era rudo, you know. Hizo pues Samuel como le dijo Yahweh, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, son los israelitas, los ancianos, man, los líderes de la ciudad salieron con miedo a recibirlo, like, oh shit, ahí viene Samuel, man, ¿viene a traer juicio o viene en paz? Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Yahweh, santificados, y vine conmigo al sacrificio, y santificado él al Isai y a sus hijos, los llamó al sacrificio. So, básicamente, el punto que yo quería aquí era que el, el, la referencia de que Samuel, cuando vino a esta ciudad, Belén, él fue temido, man, porque sabían que cuando el Señor enviaba un profeta, era para traer gran juicio, era para traer destrucción o para traer una bendición. Pero la mayor parte de las veces era para traer juicio, porque como sabemos, man, Israel se resbalaba constantemente, man. Israel no quería seguir las leyes, los estatus y los mandamientos, you know? Este es segundo Crónicas 36:16. Este es un buen punto. Empezando en el 15. Y Yahweh, el Dios de tus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, man, que es lo que básicamente es un profeta, un mensajero, que trae ¿qué? La palabra del Señor. Vamos a sacar Amos 9 y me parece que es Amos 9. Amos 9. Se me hace que es 3 o 5. Será que, hermanos, en un segundo. Tres y 7, shit. Será que, hermanos, a veces se me olvidan dónde están los preceptos. 3 y 7. Este es Amos 3 y 7. Porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, man. El Señor siempre manifiesta lo que Él quiere proclamar a través de sus siervos, los profetas, you know. Este es Segunda Crónicas 36:15. Y Yahweh, el Dios de tus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y la razón por qué siempre el Señor ha enviado a los profetas es porque, como lo leímos, siempre ha tenido misericordia, de su pueblo, de su gente, man. Porque al fin del día, 2/3 le pertenece al Señor también, pero tuvo que ser enfocado en que tenía que haber un remanente y el inicuo de todo Israel, el remanente siendo los profetas, y la elección que va a ser rescatada, el 1/3, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, man, que así es como siempre han sido vistos los profetas también, man. Han sido temidos, pero han sido burlados también, man. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron los israelitas
con los profetas. Los mataban, man. Y no, por eso es que otra vez regreso al punto que el hermano hizo. Cuando esta gente realmente nos ve en las calles, ellos nos quieren matar, man. You know? Teníamos varios ejemplos de que cuando nos encontrábamos, como por ejemplo en downtown, cuando estábamos todos unidos al campo, you know, la gente se ponía al tú por tú cuando oían la palabra, you know? Y no era por nosotros, era por lo que estaban oyendo, la condenación que llegaba a las almas de ellos, man. Como dice la escritura es una espada de doble filo que penetra hasta la alma, man. So, mucha de esta gente fue penetrada en la alma a través de esta palabra, man, por no poder recibirla, you know, porque no hubo cupo dentro de ellos, como dijo Yahweh Shai. Ustedes buscan matarme porque mi palabra no tiene cupo dentro de ustedes, porque estaban llenos de iniquidad, man, viviendo en las tinieblas. Y es básicamente 2/3 de nuestra gente, man. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio. You know, so porque no oyeron la palabra, no hubo más remedio. So el Señor trajo destrucción, man, como siempre lo ha hecho y lo va a volver a hacer hoy en este día, man, porque 2/3 de nuestra gente no se va a tornar a Yahweh Ba'ashem Yahushai, man. Este es Mateo 5. Damn it, un segundo, hermanos. Mateo 20. ¿Está o no? Yeah, Mateo 23 y 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y eso es lo que esta gente realmente quisiera hacer, man, con nosotros. Quisieran apedrearnos, you know, y quisieran matarnos. You know, ¿por qué? Porque la palabra los ha cortado hasta los fondos de su alma, man. No quieren huir de la destrucción que el Señor va a traer, la salvación que el Señor va a traer. No quieren oír que son israelitas. No quieren oír que tienen que parar de comer puerco y estas abominaciones. No quieren oír que tienen que parar de hacer adulterio. You know, ¿por qué? Porque quieren vivir en las vanidades de sus vanas mentes, man. You know, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y es lo mismo que le pasó a Yahushai. Y como sabemos, Yahushai fue un profeta. ¿Qué dijo Moisés, man? Un profeta será levantado a ustedes y a él tendrás que escuchar como a mí, you know, declarándote que Yahushai fue un profeta también. Fue el más grande profeta, you know, y él fue entregado por su propia gente al matadero, you know. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, man? Por eso es que el Señor va a traer una gran destrucción porque 2/3 no quieren ponerse bajo el vano de Yahweh Ba'ashem Yahushai, man, you know. Pero, hey, man, viene una condenación con eso, you know. Este es Efesios 3 y 5. Y aquí quiere hacer un punto en el versículo 5, pero voy a empezar del 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Hamashiach Yahushai, por vosotros los gentiles, que básicamente son los israelitas extranjeros, porque a Pablo se le fue dada esa oficina de ir a los gentiles, a los israelitas esparcidos que se querían ser de otra nación, you know, porque Pablo tenía gran entendimiento, hablaba lenguajes y no tenía gran sabiduría, porque básicamente fue enseñado en lo más alto de la ley y fue enseñado por Yahushai, que por revelación me fue declarado el misterio, you know, como antes lo he escrito brevemente. Esto se le fue manifestado a Pablo. Pablo sabía que estos israelitas extranjeros, estos que se llamaban gentiles, eran parte del lote. Leyéndolo, lo cual podéis entender cuál sea conocimiento en el misterio de Yahushai, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, man. So, todo esto es revelado a través del Espíritu. Como dije, man, el Señor solo lidia con sus siervos, los profetas, man. Y ese es el punto que quería ir, hermanos. Este es Ezequiel 2 y voy a empezar en el 4. Yo pues te envío hijos de duro rostro y de emperdinedo corazón, y les dirás, así ha dicho Yahweh al Señor. Y el Señor básicamente nos ha enviado a una gente de rostro duro, que es que la nación de Israel. Ustedes llamados negros, latinos y nativos americanos, por eso es que no quieren oír la palabra, man. Por eso es que se ponen al tú por tú contra nosotros cuando empezamos a profetizar.
¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, man. You know? So el Señor dijo, tal vez unos escuchen o tal vez unos no. You know? Pero cuando esto suceda, o sea, cuando la destrucción venga, cuando la angustia venga, el sufrimiento venga, ellos van a saber que hubo un profeta entre ellos, man. You know? Que, hey, well, ¿dónde está ese vato que dijo que iba a pasar esto, man? Como dice la escritura. Entonces en ese tiempo correrán de costa en costa buscando la palabra y no la hallarán, man. You know? Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, porque esa es nuestra gente, man. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. So, básicamente, aunque ellos no nos quieran en las calles, aunque no quieran escuchar lo que estamos proclamando, you know, el Señor dijo que lo debemos hacer para lavar nuestras manos, como dice Ezequiel 3. You know, cuando el pueblo, cuando el profeta o cuando el atalaya mire la espada venir, es necesario que él le avise al pueblo para que su cabeza sea limpiada y la sangre de ellos no se cobre en el profeta por no haber avisado, you know. Mas tu, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy, que básicamente es esta Biblia, man, este entendimiento. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, que es la Biblia. Y yo lo extendí delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras en endechas y lamentaciones y ayes, man. Y ese es el espíritu, no sabía que iba a sacar esta, man. You know, pero ese es el punto, hermanos, you know, de que este libro está lleno de endechas, lamentaciones y ayes, man. Sufrimiento, amargura. Pero es necesario que nosotros comamos todo el rollo y lo proclamemos a la casa de Israel, porque ese es el labor de un profeta, man. You know, profetizar, alertar a la gente, aunque quieran o no lo quieran oír, you know. Un segundo, hermanos. Este es 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, man. Y así es como somos vistos, man. Hemos sido vistos como un espectáculo al mundo, a esta gente. Cuando esta gente nos ve, se ríen, you know, como leímos en Crónicas, y nos detestan, you know, por hacer lo que estamos haciendo, sin saber lo que estamos haciendo es el querer del Señor, el supremo, el creador de todo el mundo, man. You know, voy a cesarla otra vez y voy a leer Jeremías 28:8 y lo voy a terminar ahí, hermanos. You know, ya voy a oír mediante esto ha sido edificante, you know, declarando el punto de la importancia de los profetas. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos, man. Y es lo que estamos haciendo a nosotros, hermanos, aquí en Babilonia, que es América, profetizando contra un gran reino, la caída del reino. Y los hermanos que se encuentran en las diversas naciones, profetizando contra esas naciones, pero al fin del día profetizando contra América, que es Babilonia en las escrituras, man. Y nos ojalá ya esto haya sido edificante, hermanos. Toda honra, la más y poder a Yahweh, Bashem Yahushai, todos los honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, y solo todos ustedes, hermanos sinceros, haciendo esta labor en toda verdad y será. Shalom.